Como ya lo habíamos hablado antes, el feriado bancario de 1999 marcó un hito en la historia económica del Ecuador. Durante estos días críticos, miles de ecuatorianos se vieron afectados por la congelación de sus depósitos y la incertidumbre que rodeaba el futuro de sus ahorros. Pero más allá de las cifras de las personas afectadas y el tema de cómo perdieron mucho de su dinero, es importante saber cómo se vivió y conocer la experiencia en carne propia. Aunque ya han pasado tantos años, sigue repercutiendo en la historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo las personas reunieron la valentía para salir adelante luego de perderlo todo? ¿Cómo se adaptaron nuevamente a una nueva moneda completamente aparte de la que estaban acostumbrados? Y sobre todo es el tema de cómo salieron adelante, cómo sobrellevaron esos días tan trágicos y fatídicos para la historia. Escuchemos un veredicto sobre una persona que vivió estos días oscuros en la historia del Ecuador. Fue un mes de fluctuaciones del valor del dólar, porque empezó en 25 y el día anterior al feriado bancario, o la semana anterior, no estoy segura, subió a 25.000 sucres. Entonces yo lo cuento desde mi lado. Realmente a nosotros no nos afectó el feriado bancario porque nosotros no teníamos depósitos a plazo que muchas personas sí tenían en todos los bancos. Entonces lo que mi esposo hacía era que el momento que subía el dólar, bajaba el dólar, él compraba dólares, pero ya no los cambiaba a sucres. Entonces y así le iba dando la vuelta. El fin de semana, el fin de semana cúspide, cuando ya subió a 25, cambió lo último que tenía en sucres a dólares. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de mi suegro, el papá de mi esposo, que ya falleció, y él le dijo al papá, justo se había jubilado y le habían dado la liquidación de su trabajo. Entonces era una buena cantidad de sucres que recibió por los años de trabajo. Y entonces mi esposo, cuando el dólar subió un poquito más de 5.000, le dijo a mi suegro que cambie, que haga el cambio rápido, que él le ayudaba a todo, que iban al banco. Y mi suegro se negó rotundamente y le dijo una cosita medio fuertecita, ¿no? Pero le dijo que él era ecuatoriano y que la moneda de su país era el sucre y que él no tenía por qué cambiar a dólares. Entonces cuando ya se instaló y ya se declaró oficial el dólar, mi suegro tenía en la cuenta, si no me equivoco, $25, que fue con lo que él empezó, y después ya a recibir su jubilación en dólares, que no sé en realidad cuánto sería, pero quizás a él sí le afectó. Bueno, yo conozco amigos que perdieron millones de sucres en pólizas de acumulación, y las pólizas quedaron en $50, en $40, y así. Hubo mucha gente que perdió mucha plata porque como los bancos cerraron, entonces ya no podían ni sacar ni renovar pólizas. La gente que pudo hacer en ese entonces los cambios que se hacían por teléfono, porque había, por ejemplo, el Pichincha tenía el Banconet, Bancofónico, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el sistema que tenían ellos. Entonces tú podías hacer las transacciones así como haces las transferencias ahora, pero las hacías por teléfono fijo, entonces con clave y con todo el asunto. Entonces eso fue lo que mi esposo logró hacer, y bueno, o sea, no es que ganamos mucho, pero por lo menos no quedamos tan con un déficit tan terrible, porque la gente quedó mal. De un día para otro cambiar de sucres teniendo plata y al siguiente día quedarse sin nada, porque hay gente que se quedó sin nada de plata. O sea, pues eran cosas de, por ejemplo, tenían 5.000 sucres en la cuenta, no tenían sino centavos, porque el dólar, cuando ya se fijó el dólar, el cambio era 25.000 sucres, $1. Entonces hubo gente que si tenía 50.000 sucres en la cuenta, tenía solo $2. Entonces eso fue terrible para mucha gente.
Muchísimas gracias por compartir su historia y testimonio con nosotros. Sus palabras nos recuerdan la importancia de aprender de nuestro pasado y poder trabajar juntos para evitar que estas cosas vuelvan a suceder y así construir un sistema financiero sólido y sobre todo una estabilidad para los y las ecuatorianas. Cuéntanos, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Te surgió alguna idea? ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de nuestro entrevistado? ¿Hubieras salido adelante? ¿Te hubieras frustrado? ¿Qué hubieras hecho? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo con más historias sobre el feriado bancario para dummies.